que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas. Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Baez y hoy vamos a ver Zacarías capítulo 4. Antes de comenzar, vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder estudiar de tu palabra. Te pido, Señor, que estés con nosotros durante este estudio, que podamos entender todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros y que también abres el entendimiento de cada persona escuchando en este momento, Señor, que podrán recibir de tu palabra. Y te damos gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Pues de nuevo, Dios los bendiga. Qué bueno que están aquí. Y hoy viendo sobre Zacarías capítulo 4, ya hemos visto capítulos 1, 2 y 3. Si usted desea ver esos estudios y vieron este video primero, sería mejor que miraran esos 3 capítulos antes de ver este para saber lo que está pasando en Zacarías. Voy a tener los enlaces de ese video aquí, de esos videos en la descripción, ahí abajo del YouTube, del canal, ¿verdad? Y ahí pueden ver los estudios bíblicos de antes. Pero hoy vamos a enfocar sobre Zacarías capítulo 4. Y alguna cosa más simplemente recordar es que este mensaje está dirigido a los judíos que habían regresado de Babilonia. Y a ver si se acuerdan que también Ageo fue mandado por Dios para hablarles a los judíos, a los que habían regresado de Babilonia. ¿Para qué razón? Porque ellos comenzaron a reconstruir el templo, pero pararon simplemente porque había oposición. Pero Dios mandó a Ageo y también a Zacarías para animarlos. Pero con Zacarías era un poco diferente porque con él Dios le dio varios de visiones. Hemos visto en los primeros 3 capítulos 4 visiones que Zacarías ha tenido. Y estas visiones se trata de Jerusalén en el presente, pero más que todo en el futuro, hablando del Mesías y también más futuro de los últimos tiempos, de la segunda venida del Mesías. Y es algo que Zacarías fue revelado por estas visiones. Y vamos a ver que los primeros 6 capítulos de este libro va a haber 8 visiones. Ya hemos visto 4. Entonces vamos a ver otro más. Aquí en capítulo 4 de Zacarías vamos a ver la quinta visión en el capítulo 4. Y es lo que vamos a ver hoy en día. Zacarías capítulo 4 es la quinta visión que recibe Zacarías de parte de Dios. Y vamos a ir a nuestra Biblia. Vamos a leer de la Reina Valera 1960 y vamos a comenzar en versículo 1, ahí donde estén. Si tienen su Biblia, sería bueno que lo abren para que puedan anotar cualquier notas ahí y marcar y anotar los versículos. Y pues aquí vamos a ver, versículo 1 nos dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que se ha despertado de su sueño. Aquí en comienza hablando sobre cómo comenzó la quinta visión. Ahora, esta visión se centra en Zorobabel. Si se acuerda, Zorobabel era que estaba gobernando la construcción del templo. Entonces, esta visión es para animarlo a continuar la reconstrucción del templo. Ahora, como les digo, recordamos que Zorobabel era el gobernador de Judá en ese momento, liderando a los judíos en su regreso de exilio en Babilonia. Y él era el gobernador. Y Josué, si usted se acuerda de Josué, de aquí era el sumo sacerdote. Ahora, Zacarías aquí, en lo que vemos cuando dice, que dice, a ver, vamos a leerlo juntos, dice, y me despertó, como un hombre que
es despertado de un sueño. Aquí Zacarías utilizó lo que se conoce como lenguaje de semejanza. ¿Qué significa eso? Es como al decir que fue despertado como un hombre que es despertado de un sueño. Es decir, que no estaba literalmente durmiendo y luego despertó, pero fue algo parecido, diciendo que no, él no estaba dormido, pero dice, y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño, porque dice, como un hombre, ¿verdad? Entonces es nomás una manera para ver que es un lenguaje de semejanza, diciendo que es más o menos como alguien que despierte de un sueño. Así él describe cómo recibió esta visión. Sigamos versículo 2 que dice, me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Ahora aquí sí ves que dice 7 tubos. En otras traducciones puede decir 7 canales o caños. En inglés también dice labios, pero está hablando de lo mismo. Seguimos adelante, versículo 3. Dice, y juntó a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Ok. ¿Por qué hay 2 olivos junto a la lámpara? Vamos a ver aquí. Este puede ser un ejemplo de la imagen que él está describiendo. ¿Describiendo? Sí, así es. Describiendo. Y aquí está mencionando que hay 2 árboles, de 2 olivos junto a la lámpara. Uno a la derecha y otra a la izquierda. Ahora, este candelabro también se conoce como menora y en aquellos tiempos se usaba aceite de olivo para alimentar las lámparas. ¿Ok? Para que haya luz, el aceite se usaba como gasolina, como para encender, para que jale, ¿verdad? Entonces, sabiendo que el aceite de oliva era para alimentar las lámparas, entonces esta visión mostraba una imagen de combustible limitado para la lámpara que fluía del árbol directamente a la lámpara, diciendo que nunca iba a parar. Entonces siempre iba a tener aceite de oliva. Ahora, acuérdese que el aceite de olivo se usaba para la lámpara para que haya luz. Pero si se termina o se acaba el aceite, ya no va a haber luz. Entonces, esto representa que continuamente va a recibir aceite para que siempre hay luz. ¿Ok? Ojalá que entiendan eso conmigo. Ahora, en el versículo 14, el ángel explicará el significado de los 2 olivos. Ahorita lo vemos. Pero esta referencia a los candelabros y a la luz que emiten es importante que también alude a la Mesías que habría de venir, que por supuesto sabemos que era Jesús. Entonces, esto habla sobre el Mesías y a rato vemos más de eso. Pero para comprender mejor cómo se relaciona con el Mesías, es importante saber qué significaban los candelabros y los olivos a esas personas en ese tiempo. Porque esta visión, acuérdese que fue escrito en 520 antes de Cristo, ¿verdad? Todavía no había venido Cristo, es en el tiempo Antiguo Testamento, ¿verdad? Como en el 520. Y esto representaba algo, cuando ellos miraban o oían de esta visión, podían pensar algo específicamente. Entonces hay que entender lo que representaba y hay que saber cómo esto se relaciona con el Mesías. Cómo es que esta visión se trata del Mesías, porque puedes decir, pues simplemente se trata de un candelabro y 2 árboles de olivos, ¿verdad? ¿Cómo se trata el Mesías? Pues ahorita vemos. Primeramente, si vemos el templo de Salomón que estaba,
hecho de oro, demasiado maravilloso en todo, ¿verdad? Pero cuando entras al templo, hay un lugar adentro, aquí en el mero mero, que se llama el lugar santo, que es el cuarto santo y es el único que se puede meter, o los únicos que se pueden meter son los sumos sacerdotes, ¿ok? Entonces cuando entran un sumo sacerdote y entra al templo, van a tener varias cosas, incluyendo los candelabros que están ahí. Y el trabajo del sumo sacerdote es agarrar el aceite que está por ahí y rellenar esos candelabros para que alumbren esa área, para que siempre haya luz. La luz representa la luz de Dios. Y si el sumo sacerdote no le echa aceite de olivo a los candelabros, entonces no va a poder seguir mostrando luz. Y eso si representa que es luz de Dios, el sumo sacerdote, si deja que la luz se termine, entonces es como diciendo que la presencia de Dios se fue de ahí. Entonces siempre quieren que haya luz ahí, porque eso diciendo que Dios ahí está. Entonces, sabiendo que la luz ahí representaba la presencia de Dios, la luz de Dios, se pone muy interesante cuando Jesús viene y Él dice varias cosas, que yo soy la luz del mundo. Ahorita podemos ver si vamos a Juan 1:9, cómo lo describe Juan diciendo, aquella luz verdadera, vamos a verlo juntos, perdón. Aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía a este mundo. ¿A quién se refiere aquí? Él habla de Jesús. Jesús mismo lo dice también en Juan 8:12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos que reconocen en ese tiempo, que reconocen lo que representaba el lugar santo del templo, ya sabía que la luz del templo se representa la luz de Dios, porque el templo no tenía ventanas adentro, no había ventanas que entraban por ahí, estaba todo oscuro. Pero si tienes esa luz, pues claro, no va a estar oscuro, está todo alumbrado, que es el simbólico, la luz de Dios. Entonces viene Jesús diciendo que yo soy la luz del mundo. Y cuando uno escucha eso, saben muy bien que Él está diciendo que yo soy Dios. No hay nada que cambie eso. Y ahora aquí también se menciona, aquí vemos que hay una mesa con panes. Son los panes de la proposición en el lugar santo del templo. Aquí puedes ver de esto. Vamos a ver otra foto a ver si se ve mejor. Pero este es representando el tabernáculo. Este es el lugar más santo, santo de santos. Pero aquí es el lugar santo donde podían ir un sumo sacerdote. Y aquí tenían la mesa con pan, ¿verdad? Pues en este ejemplo, había una cortina que separaba el lugar más santo con este lugar, pero en el templo un poco diferente porque era toda otra área, ¿verdad? Y aquí era el lugar donde era el lugar de santo. Pero si ves la mesa de pan, es muy interesante porque los panes representan el pacto de Dios con el pueblo. Y es decir, que Dios sustenta y provee para el pueblo. Es lo que representa teniendo esos panes ahí en el lugar santo. Y pues, ¿qué dijo Jesús? Si se acuerdan qué dijo Jesús sobre siendo pan, Juan 6:48. Si vamos ahí, dice, yo soy el pan de vida. Entonces, Él está diciendo que Él es luz. Él es la luz del mundo. Y también que Él es el pan de vida. Y aquí vemos muy bien
que la luz del templo representa la luz de Dios y el pan aquí del lugar santo representa el pacto de Dios con el pueblo, que Él sostiene al pueblo y provee para el pueblo. Y eso es lo que hace Jesús. Entonces, esta visión cuando habla sobre los olivos, los dos olivos a un lado del candelabro, es diciendo que va a sostener esto, pero siempre, que nunca se terminará. Porque esa luz que está aquí no se va a apagar. Algo va a venir para poder sostener esta luz para siempre. Hablando de la Mesías, del Mesías, ¿verdad? Y ya sabemos muy bien que Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y también que, pues, aquí no se tiene tanto que ver con el pan, pero diciendo que también que Él es el pan de la vida. Entonces se pone demasiado interesante ahí porque acuérdense que esta visión fue escrito en 520 antes de Cristo. Entonces 500 años pasa y aquí viene cumpliendo estos visiones, Jesús mismo. Pero vamos a seguir adelante, versículo 4. Aquí nos dice, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces él preguntaba, Zacarías preguntando cuáles son estas cosas. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces el ángel preguntó sorprendido, ya que Zacarías era sacerdote. Entonces podía ser que el ángel creía o está nomás simplemente sorprendido al razón cómo es que un hombre de Dios no entiende esta visión, ¿verdad? Pero así pasa. Y le pregunta, ¿qué es esto? Y queda el sorprendido, que no sabes qué son estas cosas. En versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, entonces versículo 6, diciendo que el ángel hablaba sobre a Zorobabel, que este mensaje o esta visión es para Zorobabel, que es el gobernador, el que estaba encargado de reconstruir el templo. Ahora, esto fue una visión para animarlo, para completar la reconstrucción del templo. No por la fuerza, aquí hablando porque dice, no ni con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Es como diciendo, no por la fuerza de un hombre ni por el poder de un hombre, sino con el espíritu de Dios, puede decir con el Espíritu Santo, ¿verdad? Este templo será reconstruido, pero no por el esfuerzo humano, sino por Dios, por medio del Espíritu Santo. Aquí cuando habla sobre el Espíritu, es el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, aquí simplemente diciendo que es una palabra de animándolo, diciendo que mira, estas cosas se pone difícil, pero tú no lo vas a hacer. El Espíritu Santo lo va a hacer. Tú no te tienes que preocupar de decir, vamos a tener suficientes fuerzas, vamos a tener suficiente tiempo para reconstruir este templo. Y si no podemos, ¿qué hacemos? No, esto tú no lo vas a hacer. Dios diciendo que yo voy a andar aquí terminando esta obra, haciendo esta obra. No es por tus fuerzas o por un esfuerzo humano, pero sino por el Espíritu. Y es lo que dice. Y es una manera de animarlo, porque si el Señor dice, si no con mi espíritu, no con fuerza, y te dice a ti, mira, tú estás batallando en tu vida, pero vas a poder sobrepasar estos problemas que tienes,
no con fuerza, sino con mi espíritu, es algo hermoso escuchar, porque tú dices, pues es muy difícil pasar de estas cosas y yo no puedo solo. Claro, todos nosotros no podemos solos. Necesitamos a Dios. Y Él está confirmando con su espíritu, Él lo puede hacer. Pero esto lo está diciendo Zacarías para Zorobabel. Pero también esas cosas se pueden aplicar en nuestras vidas también cuando nosotros buscamos al Señor. Él quiere que nosotros lo buscamos, especialmente si sientes que no estás en problema y todo así. Nosotros siempre necesitamos a Dios, aunque estamos todo bien o aunque tenemos problemas, siempre lo necesitamos. Pero hay veces que Él necesita recordarnos de eso. Y Él aquí está animando a Zorobabel diciendo, ¿sabes lo que tú no lo vas a tener que hacer solo? No por un hombre que se puede hacer o por el poder de hombre, no, sino por el Espíritu Santo. Entonces, seguir adelante con el versículo 7. Aquí dice, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Esto habla de las dificultades que Zorobabel y los demás enfrentaban al no poder continuar con la construcción del templo. Dios está diciendo que su problema ya no será tan grande como una montaña, sino que se convertirá en una llanura. La piedra angular simplemente significa la última piedra que simboliza su finalización, diciendo que ahí se va a terminar. Entonces, si hay veces que decimos que nuestros problemas se sienten como un gran monte, ¿verdad? Porque es tan grande nuestro problema, pero será reducido a llanura. Es lo que hace el Señor, porque no hay ningún problema que Dios no nos pueda ayudar. Nosotros decimos que tenemos un problema grande o chico, algo así, pero para el Señor todos son iguales, porque Él tiene poder para todo, para hacerlo todo. No hay problema muy grande para Él. Para Él son todos iguales. Nosotros decidimos que es un problema grande o un problema chica, pero para el Señor todo es igual. Hay que dejarlo a Él. Entonces, versículo 8. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, siguiendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Aquí hablando sobre cuando se completa el templo, versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Estos 7 se refiere a los 7 tubos de candelabro. Sabemos que el 7 es el número perfecto de Dios. Entonces los 7 son los ojos del Señor, lo cual habla de su visión perfecta y su capacidad para observar todo lo que sucede en la tierra. Todo significa algo. Versículo 11. Habla más y le dije, ¿qué significa eso de los olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y le dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora aquí, en el versículo, pues tenemos al 11 que dice, estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda, hablando de otra, como diciendo otro lo que simboliza. Y pregunta de nuevo, ¿no sabes qué es? Y dice que no sé. Y dice que estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, estos 2 que habla de aquí, estos 2 ungidos serán provistos sobrenaturalmente con el Espíritu de Dios.
Y como estos olivos recibirán provisión continua mientras ministran al Señor. ¿Ok? Entonces, los dos a quienes se refiere esta visión son Josué, que es el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador. ¿Ok? Dios está diciendo que el Espíritu de Dios va a sostenerlos durante este tiempo de reconstrucción del templo. A Josué, el sumo sacerdote, y a Zorobabel, el gobernador. Y se dice que estos dos serán ungidos por Dios para ayudarlos a cumplir su misión, que era reconstruir el templo. ¿Ok? Entonces esos dos, que representa Josué, que era el sumo sacerdote, y Zorobabel. Pero esta visión parece que se aplica a la ley de la doble referencia. Acuérdese que la ley de doble referencia se refiere cuando hay una profecía que tiene dos cumplimientos. Un cumplimiento parcial, entonces un otro cumplimiento total. Ahí donde se cumple completamente. Y así es que se cumple ahí, en ese momento, con Zorobabel y también Josué, pero hay otra referencia ya ya en los tiempos, los últimos tiempos, y se habla sobre, pues algo que se refiere en el libro de Apocalipsis. Y hasta podemos leerlo, este pasaje de Apocalipsis, que es una visión de Juan, que él recibe con respecto a lo que ocurrirá durante la tribulación. Entonces, hay otra cosa interesante. Acuérdese que el libro de Zacarías es como el libro de Apocalipsis, pero para el Antiguo Testamento, teniendo así lenguaje de ese tipo de últimos tiempos. Y es muy similar como el libro de Apocalipsis, nomás en el Antiguo Testamento. Pero aquí no solamente está hablando de Josué y Zorobabel, pero también se trata de algo que va a pasar en el futuro, en los últimos tiempos, y hay referencia de eso en Apocalipsis. Podemos ir a Apocalipsis capítulo 11. Si tienen sus Biblias, ábrenlo. Entonces, es Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leerle 1 al 6. Y a ver qué nos dice aquí. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok, vamos a seguir leyendo primero. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerlos daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces aquí vemos muy bien que habla sobre testigos que son los dos olivos. Ya vimos que eso representa, ¿verdad? Habla de dos olivos con un candelabro. Entonces dice que en Apocalipsis habrán dos testigos. Esto está diciendo en la tribulación, que son los últimos tiempos.
Ahora, ¿cuándo en la tribulación? Pues primero dice, los testigos que profetizan por 1260 días, vestidos de silicio. Ok, algunas cosas primero notar, cuando habla, dice, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces está diciendo 42 meses aquí, ¿ok? Ahora, aquí en el versículo 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días es lo mismo que 42 meses. Eso viene siendo 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, en la tribulación, ya sabemos que después del rapto va a haber, llega la tribulación de 7 años, pero va a haber dos partes de la tribulación. El primer parte donde se reconoce y se ve viendo el anticristo. Él se levanta, pero todavía no se conoce como el anticristo. Se va a conocer como alguien que va a unir al país, al mundo. Pero al mitad se va a descubrir quién es él, que es el enemigo, es el anticristo. Y ya en los últimos 3 años y medio es cuando se va a poner demasiado feo. Pero durante este tiempo, aquí, es cuando se cree que va a estar estos dos testigos testificando. Y esto es lo mismo que está hablando Zacarías sobre los dos olivos. ¿Ok? Entonces esos son estos testigos. Y por último, si regresamos a Zacarías capítulo 4, lo último que leímos, comenzando en el 11, habla de los dos olivos, a la derecha del candelabro y a la izquierda. Y como les digo, esto tiene la ley de doble referencia porque se refiere no simplemente a Josué y a Zorobabel, pero también a los dos testigos de la tribulación. Ahora, ¿quiénes son esos dos testigos de la tribulación? La verdad, pues no sabemos. Es difícil decir. Muchos piensan que es Moisés y Elías. Es principalmente porque ellos dos estuvieron presentes durante la transfiguración de Jesús. Y también porque pues sabemos que Elías nunca murió en la tierra. Y pues su cuerpo, claro que no está aquí en la tierra. Y también Moisés. Eso cuando él murió, su cuerpo nunca fue hallado. ¿Ok? Fue escondido. Así los dos cuerpos no existen. No, pues puede ser que Moisés ahí está por ahí, pero no sabemos dónde está y está escondido. Nadie nunca lo encontrará. Y, pero esto es nomás simplemente pensando. Y esto es lo que se entiende. Pero estas profecías que están escritas en Zacarías en 5:20 antes de Cristo está hablando de cosas que ni ha pasado hoy en día. Estas profecías han pasado arriba de 2500 años. Ok, pero un día se van a cumplir y parece que va a ser muy cerca de los días de nosotros, como se va cumpliendo todo de Israel y todo eso, lo que está pasando hoy en día. Y si usted está preocupado cuándo va a venir el Señor, cuándo es la segunda venida, para mí mi sugerencia simplemente es buscar al Señor. No te preocupes sobre las profecías tanto, no te preocupes cuándo es la segunda venida, pero nomás enfócate en el Señor. Y día por día vives para Él y por medio de su amor tú amas a los demás alrededor de ti. Es lo que puedes hacer. Ama al Señor con todo tu corazón, arrepiéntate de tus pecados, vive para el Señor con pasión y con ganas. Y cuando llegas con Él, ya espiritualmente, ya cuando estás con Él, conectado con Él, ya lo demás casi ni importa. Vas a seguir viviendo en este mundo hasta que Dios te llama, pero sabiendo que los problemas que tienes aquí, pues se
así como él dice, esas montañas, gran montañas, se eran hechas como reducidos como una llanura, ¿verdad? Y así es con el Señor. Ya no sientes que tienes problema porque tienes el Señor poderoso contigo. Amén. Y ahí se concluye la quinta visión de Zacarías y concluye este capítulo. Y la semana que viene, si Dios quiere, vemos a Zacarías capítulo 5. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento que nos diste, por este estudio bíblico que nos dejaste tener, Señor. Estas palabras proféticas, Señor, gracias por mostrarnos que vas a hacer, algo cosas tan maravillosas, Señor. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos tanto para cuándo vas a cumplir todo esto, pero más que todo nomás confiar en ti, Señor, y amarte día tras día, Señor. Y te damos gracias por ese amor. Gracias por perdonándonos por nuestros pecados, por amándonos, aunque nosotros somos personas que siempre desobedecemos, Señor, pero gracias por tu misericordia, por tu amor, por dejarnos estar contigo, Señor. Y te doy gracias por cada persona escuchando. Te pido que los bendigas grandemente en cada aspecto de sus vidas, Señor. Te doy gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Qué bueno que estaban conmigo en este estudio bíblico. Ojalá que podían entender algo de esto y pueden dejar comentario. Si no lo han hecho, suscribe a nuestro canal. Y pues si Dios quiere, la próxima semana vemos Zacarías capítulo 5. Pero hasta la próxima, Dios los bendiga, que tengan buen fin de semana, buena semana y nos vemos. Dios los bendiga. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó, tu amor arde como el sol. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó, tu amor a mi sabor. Hay un fuego en mí.